Huyendo de su marido, la mujer se llevó únicamente el testamento. El marido solo sonrió con sorna, la suegra se regocijaba. Y apenas la suegra escuchó la conversación de las vecinas. Alberto lo sabía todo de antemano sobre sí mismo. Así lo enterrarían allí, en el fin del mundo, en el poblado de Calderas. Zona sísmica. El tsunami venía como a su propia casa, cuando le daba la gana. Y además, 2 volcanes al lado. Alberto vivió aquella erupción que se abatió sobre su pequeño poblado en el 2010, gracias a sus fuerzas. Los vecinos enseguida empezaron a empacar sus cosas en cuanto las casas quedaron cubiertas de ceniza. Él, nada. Se quedó en su sitio. A su edad ya era tarde para cambiar algo, y tampoco lo esperaba nadie en el continente. Todos los lazos familiares estaban rotos. A veces le parecía que su vida ardía y se consumía igual que los volcanes andinos. Pero todo pasa. La vejez dicta sus propias reglas. No podía irse lejos de la tumba de su última esposa, Carmelita. Juntos habían llegado allí hacía 30 años. Juntos descansarían en el cementerio. Todo justo. Últimamente sentía cada vez más seguido que la vieja de la guadaña ya estaba cerca. Hijos no tuvo, con su carácter mujeriego y habiendo conocido a tantas mujeres. El verbo tener hijos nunca le sonó bien. No eran cucarachas los pequeños, después de todo. Pero así se dio, que sus 3 esposas oficiales le respondieron igual a sus preguntas naturales sobre herederos del apellido: aún es pronto para tener hijos. Vivamos para nosotros, luego se verá. En el pasaporte era Alberto. Pero todas sus compañeras lo llamaban solo Albertito. La última, Carmelita, hasta le añadía: eres mi flor roja favorita. Tan guapo, inteligente, atractivo, que a tu lado pierdo la cabeza enseguida. Él bromeaba: Carmelita, no me pongas en un pedestal. ¿Qué flor voy a ser yo? Soy un pecador, mujeriego empedernido, no hay donde ponerme más marcas. Ya sabes, solo contigo me detuve, me asenté, antes no dejaba pasar ninguna falda. Carmelita no le hacía caso. Vivía solo para él. En el fondo siempre entendía y sabía, en realidad, él nunca corría detrás de las mujeres. Era el sexo débil el que lo perseguía obstinadamente, por propia iniciativa, en todas partes. Primero, en la imagen del apuesto marinero. Alberto cumplió con honradez 3 años de servicio en un buque militar. En los puertos las chicas no lo dejaban en paz. Después vino la facultad de periodismo a distancia. ¿Qué poemas románticos escribía al vuelo, sobre la rodilla, y de inmediato los leía a todos los que quisieran escucharlos? No era Neruda, claro, pero las frases se le rendían sin resistencia. A veces hacen burla de los indios: lo que veo, lo canto. Alberto componía versos de todo lo que lo impresionaba, y lo conmovía siempre cualquier belleza. ¿Brillaba la luna amarilla en el cielo? ¿Jugaba el viento entre las ramas de los árboles? ¿Se mecían los capullos de las flores? Todo se convertía en versos. A cada amada le dedicaba una palabra. Las muchachas se derretían. Podía en 10 minutos iniciar un romance con cualquiera de ellas. Las hacía felices sin pensarlo, jugando. La primera vez se casó en 2 días, mareando a una secretaria de una redacción. Rosario estaba dispuesta a seguir a ese joven no solo para casarse, sino hasta el fin del mundo. Sus padres le cedieron un cuartito lejano en su gran piso. Rosario enseguida quedó embarazada. Alberto no esperaba que tras esa noticia viniera una reacción tan extraña. Su joven esposa, como loca, repetía: es pronto para que seamos padres. Solo quiero estar contigo. No necesito un tercero aquí. Me robará tu tiempo. Gritaba y exigía. En un embarazo muy incipiente ocurrió un aborto espontáneo, como si el niño sintiera que su madre no lo quería. Todo terminó con complicaciones, mientras alrededor de Alberto bullía un mar de admiradoras. Mientras Rosario se perdía en hospitales, con revisiones, tratamientos, él no resistió. Y la ya frágil salud mental de Rosario cedió aún más. Gente bondadosa enseguida le contó que habían visto a Alberto con esta y aquella. Ella no quiso aclarar nada.
Se salvó de milagro. Otra vez terminó en una cama de hospital y hasta bajo control médico. El suegro llamó a Alberto a rendir cuentas en el cuartito de los jóvenes. Ya en la puerta lo esperaba la maleta del yerno con sus pocas pertenencias. Vete de aquí en paz, antes de que te rompa todos los huesos. Olvida el camino a esta casa. Tengo una prima en el registro civil, los divorciará en silencio. No te aparezcas en el camino de Rosario. Le diré que resultaste ser un gusano. Que te fuiste con otra, con tus cosas, y ni siquiera dejaste dirección. Alberto no sabía entonces si de verdad amaba a Rosario, o si fue solo aquella pasión joven y ardiente la que los arrastró. No pensaba engañar a su esposa hasta ese momento, pero la historia de su embarazo lo desconcertó. Él estaba de acuerdo con tener un hijo, con continuar su vida con Rosario, con asentarse en la ciudad, vivir como las demás familias. La furia de su mujer en ese tema lo sorprendió hasta lo más hondo. Dos personas, por mucho que se amen, no pueden quedarse siempre solos. ¿O estaba equivocado? Rosario no escuchaba sus argumentos. Lo amaba de una manera enfermiza, sin dejar nada. Se ponía nerviosa incluso si él se levantaba de la cama a beber agua. Pero empezó a cansarse de su apego desmedido. Cuando Rosario perdió al niño, él suspiró con alivio. Él mismo entendió, su matrimonio con Rosario fue un error inmaduro, apresurado. Alberto sacó del cofre tallado un papel y una vez más se sorprendió con lo escrito en él. Su primera esposa, Rosario, le había dejado en herencia en el centro de Santiago el gran piso de sus padres. El mismo del que su suegro lo había echado con sus cosas a la calle. Al principio no supo que, a petición de la ya enferma Rosario, lo buscó mucho tiempo un notario en tierras lejanas. Ella nunca volvió a casarse, no pudo tener hijos. Se quedó completamente sola tras la muerte de sus padres. Lo amó toda la vida. No guardó rencores ni odios. Carmelita ya no estaba en este mundo cuando él se enteró de todo aquello. Quiso renunciar al regalo de Rosario, pero lo detuvo su carta de despedida: amado mío, acepta de mí como recuerdo este piso. Siempre podrá venderse ventajosamente. Hace mucho tiempo tú me regalaste tanta felicidad breve que me alcanzó para vivir con ella toda mi vida restante. Gracias por haber estado en mi vida. Siempre tuya, Rosario. Y sigo amándote como antes. Para heredar, Alberto tuvo que viajar a la capital. Desde su aldea eran más de 500 kilómetros. Engorroso, pero el cuidado de Rosario lo conmovió profundamente. En realidad, ya no necesitaba ni el dinero que pudiera obtener por el piso, ni la vivienda misma. Rindió homenaje a la atención de Rosario, a su lealtad hacia él. Le hubiera gustado mucho que en ese piso se instalara la felicidad de una nueva familia, con amor, con voces infantiles, con pequeñas alegrías humanas. Pero eso ya no dependía de él. Mientras tanto, a veces sacaba aquel documento del cofre y se entregaba a los recuerdos de su desenfrenada juventud. Durante mucho tiempo, después de Rosario, no volvió a casarse. 10 años enteros vivió libremente, sin compromisos. Escribía de nuevo poemas y crónicas para el periódico, viajaba en misiones por todo el país. Alberto nunca buscaba caminos fáciles en las relaciones. Eran ellas quienes lo encontraban a él. Una vez le tocó pagar por ello con creces. Su segunda esposa, Valentina, con ella todo estaba siempre al borde del abismo. Valentina era una escultora de moda ya consolidada, dueña de su propia galería, donde había incluso algunos lienzos originales famosos. Acomodada, segura de sí misma, ambiciosa. Se conocieron cuando él estaba de corresponsal en Buenos Aires. Ella lo notó en una inauguración, mientras él reunía material para su artículo. Lo llevó a su casa sin más. Nadie en su entorno sabía que los guantes negros de sus manos no eran para darle un aire enigmático, una imagen misteriosa. En casa tampoco se los quitaba. Alberto logró descubrir su secreto: Valentina era una inválida latente. Había perdido la integridad de varios dedos de ambas manos por manejar mal una complicada herramienta. La sierra mecánica para cortar un bloque de piedra se le escapó y le acortó los dedos en distintos lugares. Un espectáculo no apto para sensibles.
La deformidad que tanto avergonzaba a Valentina no alejó a Alberto. Él empezó a girar en torno a ella, se trasladó a la delegación de la redacción en Buenos Aires. Quería estar a su lado las 24 horas del día. Inseparable. Le parecía que estaba dispuesto a todo por ella, sin pensarlo un segundo. A Valentina no le hacían falta esos sacrificios. Más bien, se dejaba amar, que amar ella misma. Pero a él no le importaba. Con tal de estar cerca, con tal de estar con ella. Hasta dejó de notar a otras mujeres. Pasaba junto a ellas como si fueran invisibles. Solo a Alberto le quitó Valentina los guantes después de casarse. Su matrimonio volvía a parecerse a una hoguera, pero no como en la historia con Rosario. Valentina era mayor que él unos 10 años. Ella misma había conocido a muchos hombres. A Alberto le tocó durante mucho tiempo bajar por las escaleras a pretendientes, admiradores, amantes de su esposa. Se presentaban en su casa como polillas a la luz. El problema era que, si él no estaba, Valentina podía pasar el rato con algún amante según su ánimo. Se excusaba sin ganas: Albertito, soy una persona creativa, me hacía falta inspiración urgente, y la obtuve. No te enfades. Ni siquiera recuerdo su nombre. Fue nada, créeme. Alberto amaba a Valentina con un amor tan enfermizo como el que Rosario alguna vez sintió por él. La celaba hasta la locura. Escuchaba cada ruido en su galería, en su casa. Sufría de verdad, y ella le sonreía con condescendencia: deja todas tus sospechas. Soy tu esposa, lo demás es temporal, sin importancia. Él se enfurecía. No entendía cómo eso podía ser. Y una voz interior le susurraba: ¿acaso tú mismo no hiciste lo mismo? La ley del boomerang nadie la ha cancelado. Tras cada infidelidad de Valentina discutían a gritos, lo oía todo el edificio. Después se reconciliaban con pasión. De hijos, naturalmente, Alberto sí llegó a hablar. Sería feliz si la mujer que amaba le diera un hijo. Pero Valentina lo tomó a risa: Albertito, ¿hijos? Aunque aún esté en edad fértil, ni siquiera voy a prometerte un esperemos tantito. No quiero engañarte. Una madre con manos tan deformes, con guantes negros eternos, no tendría cabida con un cochecito, y no solo por eso. Hay mujeres que no están hechas para la maternidad. Yo soy de esa especie. Estuvieron juntos 6 años. Y luego la paciencia de Alberto se agotó. Tras otro hombre que desempeñó el papel de musa para Valentina, él recogió sus cosas y se fue a ninguna parte. Ya hacía tiempo que nada lo unía con sus padres ni con su hermana menor. Se habían distanciado como barcos en el mar incluso antes de que él marchara 3 años al ejército. Su familia no era del todo marginal. Padres bebedores, no era tanta rareza. Con su hermana, Alberto mantenía una relación fría. Le parecía solo una mocosa que molestaba bajo los pies. ¿Para qué prestarle atención? Cuando Alberto desapareció definitivamente del hogar paterno, Fernanda tenía apenas 8 años. Después se vieron solo una vez, cuando él volvió de vacaciones. La hermanita seguía enredando su trenza en el dedo, clavando en su hermano mayor sus grandes ojos, recortando muñequitas de papel y luego vestidos para ellas. Callaba, aguantaba, hacía. Los padres caían cada vez más en la borrachera, y Fernanda creció cargando con todas las labores de la casa. En el corazón de Alberto no se movió ni una gota de compasión. La muchacha era lista, saldría adelante sola. Él ya estaba atrapado en sus aventuras, ¿para qué preocuparse de los problemas familiares? No estuvo cuando sus padres murieron uno tras otro, cuando Fernanda, sin marido, de algún amante pasajero, dio a luz a una hija y volvió a sobrevivir en medio de dificultades. La hermana no buscó contacto con él, como si estuviera dolida por su indiferencia hacia su destino. Solo ahora, en la vejez, Alberto empezó a sentir un verdadero pesar. Estaba completamente solo, como un dedo. Cuando muriera, nadie pondría una flor en su tumba, nadie lloraría, nadie recordaría cómo fue. Bien merecido. Aunque, ¿qué derecho tenía él a quejarse de las relaciones especiales con sus esposas? Tras divorciarse de Valentina se fue a Lima, como él mismo decía, a espantar la tristeza.
Pensaba que nunca más volvería a oír nada de su segunda esposa. Pero allí también lo esperaba una sorpresa. Valentina había muerto. Recientemente. Ya en un estado bastante débil, fue atropellada por un coche. Y él no se habría enterado de aquella desgracia si no lo hubiera encontrado otro notario. Alberto nunca habría pensado que había dejado en la memoria de Valentina una huella tan marcada. El testamento de esa mujer trastocó todas sus ideas sobre los valores en las relaciones. Valentina le dejó en herencia todos sus bienes, nada pequeños. Había desarrollado y multiplicado su galería, conservado cuadros raros, cuidado su piso en Buenos Aires. Y otra vez hubo una carta de despedida. Albertito, si lees estas líneas, significa que ya no estoy en este mundo. Las escribo después de que nos separamos. Estoy segura de que en mi vida no hay, ni habrá, mejor persona capaz de administrar correctamente mis bienes. Por eso decidí redactar mi testamento aquí y ahora. Que espere su hora. Quiero explicarme contigo, amado. Debes saber que siempre tuve miedo de confiar en ti, que te amaba y temía equivocarme. Tú soportabas todas mis salidas y yo una y otra vez te ponía a prueba, me demostraba a mí misma que era necesaria, interesante para otros hombres. Quería que temieras perderme, que estuvieras conmigo para siempre. Fue una táctica fallida, pero me parecía que así ganaba yo. Lamento mucho todo el dolor que te causé. No volverás ni probablemente me perdonarás. Para mí tú fuiste, eres y seguirás siendo el hombre de mi vida, el único e irrepetible. Te amo. Siempre tuya, Valentina. Alberto no sabía qué hacer con todas aquellas riquezas que le dejaba Valentina. Estaba lejos del arte, cada día perdía fuerzas, envejecía más. ¿Qué clase de dueño podía ser de todo aquello? Ni sabía, ni quería encargarse, y así lo declaró en la notaría de la capital, donde de nuevo tuvo que volar. Pero a los empleados de allí no les importaban sus preocupaciones. Le entregaron los documentos, le hicieron una reverencia cortés y lo dejaron a solas con la noticia. Alberto volvió a Calderas. Ya no podía consultar con Carmelita, ni inventar nada. Pronto dejaría esta tierra. Y todos los bienes pasarían tranquilamente al Estado, que vida tan inútil había vivido. De las mujeres en tales casos se suele decir, ni hijo, ni gatito. ¿Y qué dirían de él cuando se supiera que había llegado a ser rico? Alberto suspiró. Y no es que antes fuera pobre, si tener en cuenta la historia de su matrimonio con su tercera esposa, Carmelita. Él la había sacado de su familia, de su marido, un alto militar. Fue Carmelita quien le propuso lo increíble, irse juntos, muy lejos, a Calderas. Carmelita era una experta en el procesamiento de pescado y mariscos, una tecnóloga nata en ese sector. En una reunión en la capital, donde a veces se juntaban los directores de las conserveras, reprendían a los rezagados, les llamaban la atención, y uno de ellos no aguantó y dijo, vengan ustedes, compañeros de la capital, a Calderas. Puerto marítimo, capturas estables, pescado a montones, y no damos abasto para procesarlo. Con un buen tecnólogo moveríamos montañas. Pero, ¿quién vendrá a nuestro rincón olvidado? Trabajamos a la antigua. El clima es duro, la gente cada vez huye más del poblado, buscando comodidades y calor. Yo tengo allí una buena casa. Se la daría sin dudar a un buen especialista. Ni lo pensaría un segundo. ¿O acaso no se atreven a ayudarnos? Carmelita, en ese momento, sentada en la sala, recordaba su reciente acción. Un restaurante, un banquete, el cumpleaños de una colega. Todo banal y un poco aburrido, y de pronto, unos ojos masculinos ardientes. Alberto estaba en una mesa cercana, solo, sin apartar los ojos de ella. Media hora después ya bailaban juntos, y luego desaparecieron discretamente del restaurante. Él la llevó a un piso alquilado. Una hora después Carmelita llamó a su marido para decirle que se quedaría con una compañera medio bebida, pasaría la noche allí. No iba a dejar sola a una mujer que no midió sus fuerzas con el alcohol. Carmelita no lograba comprender en qué residía la magia de aquel hombre. Lo seguía como atada con una cuerda fuerte, y no quería soltarlo. No quería separarse, a su marido lo respetaba,
pero tal pasión entre ellos no había existido ni en la juventud. Y ahora ella perdía el control de sí misma. Ya no era joven, un poco mayor que su nuevo conocido, pero nada le importaba, solo estar con él a cualquier precio. La llamada desde Calderas decidió su destino. Ella no se divorció, le dijo honestamente a su esposo lo que le pasaba: por favor, no me detengas, no intentes disuadirme, es inútil. Me iré con él, cueste lo que cueste. El esposo de Carmelita sufrió tanto que no vivió mucho tiempo, un infarto. Carmelita añadió entonces, él ya estaba quebrado desde hacía tiempo. Cuando nuestro hijo murió en el submarino fingía estar firme, me sostenía para que no me volviera loca de dolor. Pero tú me salvaste. Una sola cita en el restaurante y estaba lista para irme contigo en bata y pantuflas. Lamento haber acelerado sin querer su partida de este mundo. Llámame como quieras, amado, pero no me arrepiento de nada. Alberto se sirvió un café fuerte con limón. Guardó en el cofre el segundo testamento. Sacó los documentos del piso de Carmelita en Lima. Su tercera esposa también había cuidado de él en su momento. Tras la muerte de su marido, se convirtió en la única dueña de una propiedad exclusiva en el centro de Lima. Redactó el testamento delante de él. Pronto comenzó a enfermar en Calderas. Se sostuvo con todas sus fuerzas, pero los médicos confirmaban, el clima de allí destruiría rápidamente sus pulmones. Ella no cedía, no aceptaba persuasiones, argumentaba: amor mío, mira a tu alrededor. ¿Qué naturaleza tan extraordinaria hay aquí? En el trabajo todo me sale tan bien. Nos dieron gratuitamente una vivienda magnífica, según las medidas locales. La conservera de pescado se esmeró mucho por nosotros. Ya no puedo abandonar a esta gente. Y tú llevas de maravilla el taller literario para niños en la escuela de artes. Estamos en casa, querido. En el lugar donde nos sentimos tan bien juntos. ¿Te preocupa que ya no pueda darte un hijo? Es tarde ya, mi flor roja. Vivamos para nosotros lo que nos quede. Carmelita resultó ser una mujer muy valiente. Ocultaba que cada vez se sentía peor, que le costaba respirar y moverse. Se fue en silencio, en su sueño. Lo dejó solo en una orilla tan lejana que hasta llegar allí siempre era sumamente problemático. Desde entonces, él iba al cementerio como a un trabajo. Le contaba a Carmelita cómo había pasado su día, le pedía consejos sobre cómo actuar en una u otra situación. Solo le quedaban como interlocutores sus alumnos del taller literario. En los días de mal tiempo se reunían en su casa, junto a la chimenea, leían en voz alta, discutían con pasión obras conceptuales y no tanto. Los chicos repetían obstinadamente que no querían formarse una idea de la literatura mundial a través de Márquez y Cortázar. Tenían otros ídolos, otros autores. Él les demostraba que todo lo pasajero se va y la verdadera literatura es eterna. Una segunda taza de café, luego una tercera. La bebida fuerte y caliente ya no lo calentaba, a menudo se le entumecían los dedos de las manos y de los pies, y detrás del hombro asomaba la dama de la guadaña, guiñándole un ojo. ¿No deberías tomar alguna decisión respecto a todos tus bienes? No eres un avaro para quedarte agazapado sobre el oro. Tu muerte está cerca, piensa qué hacer, no dejes que el amor de tus mujeres y sus regalos para ti se conviertan en polvo. A la mañana siguiente, Alberto, según su costumbre, se encaminó a la tumba de Carmelita. Pronto acabaría el corto verano. Volverían los fríos, cuando ni siquiera los leños en la chimenea lograrían calentar su cuerpo y su alma. Vio, en diagonal a la tumba de su esposa, una sepultura nueva. Conocía a muchos en el poblado. ¿Quién habría partido recientemente hacia su último viaje al cielo? Leyó la inscripción fresca: Vargas Fernanda Patricia. La recién fallecida tenía apenas 40 años. Y en la cabeza de Alberto pasó como un cometa la idea brillante. Era una señal. Mi hermana también se llama Fernanda. Hace muchos años que no sé nada de su destino. ¿Estará viva? ¿Qué habrá sido de su hija? ¿Tendrá mi Fernanda nietos? Alberto se fue rápido a su casa. El chico vecino, un experto en computadoras, a veces ayudaba a Alberto a encontrar alguna información en Internet.
Ahora iría urgente a pedirle que rastreara aunque fuera un poco de información sobre los descendientes de la familia Morales. Podría ser que allá, en la otra punta del país, necesitaran ayuda. Con tal de alcanzar a tiempo. Encontrar a la hermana, a la sobrina, a alguien más de su estirpe por esa rama. ¿Cómo no lo había pensado antes? Si la respuesta sobre qué hacer con la herencia estaba a la vista. La puertecilla del buzón no quería ceder a los intentos de la nueva llave. Cristina ya empezaba a ponerse de mal humor. Gustavo sí que es un inventor. Otra vez ha metido uno de sus artilugios donde no hacía falta. Su marido era ingeniero de formación, diseñador de piezas para maquinaria agrícola. Pero no quería limitarse solo a esa actividad. Inventaba para la casa, para la familia, todo tipo de artefactos que dejaban a Cristina perpleja. Su humor era negro. En el pequeño departamento siempre había fierros tirados, que ese inventor recogía sabe Dios en qué basureros industriales. Menos mal que los hijos ya eran adultos. El hijo mayor, con su propia familia, vivía aparte. La hija menor estudiaba en el instituto en Santiago, vivía en un internado. A Cristina la entristecía, vivían con muchas estrecheces. La mamá, Fernanda, en su tiempo había sufrido mucho. Las piernas la abandonaron siendo aún joven para una mujer, apenas a los 50 años. 13 años estuvo prácticamente postrada, era como si hubiera alguien vivo en la casa, y como si ya no lo hubiera. Con sus ingresos no pudieron comprarle una silla de ruedas. Al principio todavía sacaban a la madre a la calle, para que respirara aire fresco. Pero luego a Gustavo empezó a fallarle la espalda, y se acabaron los paseos. Y ahora Cristina estaba a punto de cumplir 45 años. Y mirarse al espejo le resultaba insoportable. ¿Con qué dinero iba a ir a salones de belleza, vestirse a la moda? Todo el salario de su marido se iba en el sustento de la familia, en lo más necesario, sin lujos. Paula no recibía beca en la universidad, otra vez había aprobado raspando los exámenes. Los escasos ingresos de Cristina, que trabajaba como empleada doméstica en varias casas, se destinaban todos a la hija. En su poblado casi no había ricos. Tener empleada doméstica estaba fuera del alcance de la mayoría. Apenas si para una limpieza general de vez en cuando. Pero a Paula había que vestirla, calzarla, comprarle dispositivos, luego mantenerlos, añadir alguna cosa rica a la dieta de estudiante. La muchacha no debía repetir la suerte de su madre, vivir siempre con carencias. Cambiar ya algo en la vida de ellos con Gustavo, probablemente, era tarde. Pero Esteban, su familia, Paula que vivieran de otro modo, no con tanta pobreza. Cristina por fin venció el invento de su marido, la puertecilla del buzón se abrió suavemente. De dentro salió una especie de mano. En los dedos tenía una carta en un sobre grande. No, Gustavo algún día la iba a volver tartamuda. El muñeco de mano se veía espeluznante, sobre todo con las largas uñas azules. Qué infantilismo. Abrió el sobre y se topó con una caligrafía desconocida. Miró la cara delantera, coordenadas del remitente, poblado de Calderas. Al parecer, nunca habían tenido a nadie allí. Con la fuente se orientó rápidamente. Morales Alberto. Claro, por los relatos de su madre sabía de su existencia, el hermano mayor de mamá Fernanda. La había dejado una vez con los padres borrachos a su suerte, arréglate, mocosa, como quieras, y él desapareció en dirección desconocida. No escribía, no daba señales, no aparecía. Incluso se enteró de la muerte de los padres varios años después. Cristina trataba febrilmente de recordar que había oído de su madre por última vez acerca de él. Algo de que era de Santiago, donde trabajó después del instituto, que se había mudado a Buenos Aires. Después sus huellas se perdían. La madre lo habría dicho, si el hermanito se hubiera aparecido en su horizonte. Que en la vejez resultara estar en Calderas, en la familia Morales ni lo sospechaban. Y tampoco solían acordarse mucho de aquel desdichado tío. ¿Por qué aparecía de repente ahora? Cristina se moría de curiosidad. La carta estaba dirigida a Fernanda, que ya llevaba varios años muerta. Al parecer, ese tío Alberto ni siquiera sabía nada de la muerte de su hermana menor.
El contenido de la carta se parecía más bien a una confesión ante un sacerdote. El pariente desaparecido pedía, juraba, contaba detalladamente toda su vida. Te atrapaba la lectura, como si no fuera un mensaje a la hermana, sino toda una novela lo que Cristina tenía entre las manos. Al final de la carta el tío Alberto escribía que era viejo y débil, que quería urgentemente encontrar a su hermana para devolverle todas las deudas que alguna vez le había tomado prestadas en la vida. A juzgar por el hecho de que la carta había llegado por correo, el pariente de Calderas no dominaba mucho la correspondencia electrónica. Aprovechando que el marido no estaba en casa, Cristina escribió una respuesta a Calderas. Sobre la vida de los descendientes actuales de los Morales, sobre la partida al más allá y los últimos años de su madre, sobre que el hermano había llegado tarde con su deseo de pagar las deudas de vida a su hermana. En sus palabras no había ni sarcasmo ni dolor. Al tío no lo conocía personalmente. Igual que su madre, no le guardaba rencor, ya estaba superado. Todo hacía mucho tiempo se había cubierto de hierba. Pero Cristina había sido criada en el respeto a los mayores. Si una persona se dirigía a ella, y además no era un extraño, había que responder a ese impulso. Ninguno de los dos esperaba que entre ellos surgiera una animada correspondencia. El tío Alberto logró rápidamente ganarse la confianza de Cristina. Ella empezó a confiarle sus penas y alegrías. El viejo le pagaba con lo mismo. Casi sin darse cuenta, Alberto se convirtió en un desahogo más para una mujer, su propia sobrina. Al conocer sus datos, Alberto pidió copia de su pasaporte. Sin pensarlo en absoluto, redactó un testamento a nombre de Cristina, legándole todos los bienes que le habían dejado sus esposas. En aquella correspondencia entrañable, en esos diálogos de papel, pasó un año más. Cristina lloraba. Como si de su alma arrancaran de golpe un pedazo de calor. Unos desconocidos, vecinos de Alberto, le escribieron y enviaron una carta: «Buenas tardes, Cristina. Hoy hemos dado sepultura a su tío, Morales Alberto. No se preocupe, el entierro se organizó como corresponde. Su pariente, según los médicos, había fallecido hacía una semana. No se descubrió enseguida. Los chicos vinieron a sus clases, y al no abrirles la puerta, todos se inquietaron. Ahora descansa en nuestro cementerio local, junto a su esposa Carmelita. Esa fue su última voluntad. En el pueblo muchos lo conocían y respetaban. Vigilaremos su tumba como vecinos. Le deseamos a usted salud y muchos años de vida». No había nadie más a quien informar de la muerte de nuestro vecino. Nos orientamos por el montón de cartas suyas que estaba sobre su mesa. Qué cruel es el destino de la soledad, entierran y lloran desconocidos. Cristina sintió un escalofrío, un malestar. El tío le había mandado una sola foto, un anciano canoso de aspecto noble, rodeado de adolescentes. En el fondo, una chimenea con 2 candelabros y sus velas derretidas. Sobre la chimenea, una reproducción de un cuadro de Diego Rivera. Cristina no se cansó de buscarlo en internet. Pero no llegó a saber que aquella copia del lienzo famoso había sido traída por Alberto y Carmelita desde Lima. A la tercera esposa del tío Alberto todos siempre le decían que se parecía mucho físicamente a aquella dama enigmática que en su día inspiró al célebre pintor. Solo un mes atrás había recibido una carta restante en la oficina de correos, en la que había un testamento, más bien, una copia notarial. Se quedó en shock al ver cuánto quería dejarle el tío. ¿Cómo iba ella a manejarse con tantas riquezas? Escondió los papeles bien lejos de la vista. A Gustavo, últimamente, parecía que se le había metido un niño dentro. Había descuidado por completo su trabajo en la oficina de diseño. Anunció que soñaba con irse, no a cualquier parte, sino a una isla lejana, donde nadie ni nada lo molestara en dedicarse a su pasión. Lo único que olvidó aclarar fue de que iban a vivir como familia si él seguía su sueño, y que sería de la propia Cristina. Ya no la necesitaba, ya no le interesaba. Lo peor era que la suegra de Cristina apoyaba por completo a su hijo en aquellas ilusiones. Le reprochaba a Cristina: «Cariño, ¿y qué esperabas, en realidad? Gustavo ya te dio a ti y a los niños más de 25 años de su vida. ¿Y qué recibió a cambio? Ni de ti, ni de Esteban, ni de Paula salió nada bueno.
Como eran pobres, así siguieron siéndolo. Cristina alzó los ojos hacia ella. Pero usted conoce nuestra situación. Muchos años mi madre estuvo muy enferma, apenas lográbamos llegar a fin de mes. Y además, ¿acaso el bienestar del hogar depende de la mujer? Gustavo, sin duda, no se negó nunca a trabajar, pero tampoco quiso hacer carrera para subir más alto en su oficio. El sueldo de un simple diseñador en una ciudad de provincia no es grande. Con su mente clara y su talento, él podría haber encontrado un modo mucho más provechoso de aplicar su inteligencia en lo material. Y él siempre gastaba cualquier peso libre en tonterías, piezas, tornillos, repuestos. Yo callaba, siempre intentaba comprenderlo en esa afición tan ambigua. La suegra de Cristina sonrió con malicia. Marido y mujer son una sola carne. Lo digo en el sentido de que tú tampoco pasaste nunca de ser una simple sirvienta en la escala laboral. Da gracias a Gustavo de que no te desprecia, siendo tan inútil. Pero a mí ya se me acabó la paciencia. Estoy cansada de fingir que tuve suerte con mi nuera. No es de extrañar que Gustavo quiera huir de ti casi a una isla desierta. Mi hijo es dueño de unas manos hábiles, de oro. ¿Acaso no conoces el refrán de que detrás de todo hombre exitoso siempre hay una mujer sabia? Pues este no es vuestro caso. Con una mujer como tú, mi hijo no ha tenido suerte. Cristina se secó una lágrima del rostro. ¿Así que eso pensaba su suegra de ella durante tantos años, y callaba? Qué bueno que nadie en la familia supiera nada de lo que le había sido legado. Quién sabe, quizá había llegado la hora de cambiarlo todo en su vida. Ella estaba segura de que el tío que había aparecido recientemente en su vida querría precisamente eso de ella. La muerte del tío Alberto coincidió, de manera implacable, con la ruptura total en la familia. Gustavo ya no se molestaba en medir las palabras con ella, cantaba a dúo con su madre arias de reproches. A Cristina le vino a la memoria un chiste sobre un bandido al que los héroes le señalaban constantemente: te sientas mal, silbas mal. Así vivía ella ahora, en un flujo constante de crítica verbal por parte de aquel dúo tan compenetrado. En su cabeza empezaron a aparecer los esbozos de un gran plan para el futuro. Para empezar, aceptaría la herencia y se iría con su hija a Santiago. Se instalaría en el piso legado. Cristina encontraría trabajo en la gran ciudad, aunque fuera en una empresa de limpieza. La limpieza en casas y oficinas siempre es bien valorada. A Paula le resultaría más fácil con los estudios si su madre estaba cerca, y luego se vería qué hacer con lo demás. A Cristina incluso se le cruzó una idea respecto a su marido. En la colección de inmuebles que le dejó el tío Alberto había una casita en Calderas. Pues que su marido se llevara a su madre y se fuera al remoto pueblo costero. Que inventara allí, de la mañana a la noche, lavadoras parlantes y buzones terroríficos. Dicho y hecho. La pelea con Gustavo ya llevaba una hora. No lograban ponerse de acuerdo. Él estaba desatado, gritaba: estoy harto, Cristina. La rutina aburrida, la eterna falta de dinero, tú con ese ridículo mono de trabajo de segunda mano. ¿Dónde lo encontraste? Has dejado de cuidarte por completo. Cristina lo examinó con una mirada crítica. Vaqueros viejos y gastados, el cuello del jersey cedido, pantuflas con agujeritos, el pelo sin lavar desde hacía tiempo. En las manos, otro trozo de hierro. ¿Cómo se llamaba aquel personaje infantil? El inventor. Seguramente lo habían dibujado tomando a su marido como modelo. Cristina no quiso discutir ni demostrar nada a Gustavo. Era hora de aceptar la verdad: su matrimonio, alguna vez bastante feliz, había llegado a su fin lógico. Y no se trataba de su mono ni de la afición de él a la mecánica. El amor se había ido. Les había hecho un gesto de despedida y se había desvanecido en el aire, dejando solo desconcierto. ¿Cómo fue que alguna vez nos casamos y estuvimos juntos tantos años? Cristina, tranquila, sin histerias ni explicaciones, empezó a hacer su maleta. Se llevaría lo más necesario. Los ahorros, guardados en comida, alcanzarían para el billete a Santiago y una semana de estancia en el nuevo lugar. A ella y a Paula les bastaría. Solo faltaba visitar a Esteban, contarle al hijo mayor que había decidido dar un giro radical a su vida. Esteban era un claro ejemplo de lo que llaman un pedazo cortado.
Vivía dócilmente en casa de sus suegros, ya que, sin duda, amaba mucho a su esposa Luz. Ayudaba mucho en la casa, era un fontanero competente. No abogado ni financiero, pero alguien debía arreglar los inodoros. Esteban había tenido antes un gran sueño, ser arquitecto. Pero no hubo dinero para su formación. Sus notas en la escuela no brillaban, ni siquiera intentó entrar a la universidad pública. Se conformó con un instituto técnico, y pronto se casó. Ahora él y Luz criaban a Miguelito. En toda esa historia familiar para Cristina había solo una pena, rara vez veía a su nieto. La suegra no soportaba visitas en su territorio, así que la abuela Cristina solo podía, de vez en cuando, pasear a Miguelito en el cochecito por el parque cercano, bajo la mirada vigilante de la madre Luz. Ni se le ocurría protestar, al fin y al cabo, los niños vivían con aquella benefactora. Al cerrar la pequeña maleta, Cristina volvió con su marido y le explicó: «Quiero irme con Paula a Santiago. Desde allí presentaré la demanda de divorcio. No discutas ni te opongas, Gustavo. Los dos sabemos que es la mejor salida para ambos. En el piso de mi madre, que compró tras vender la casa de mis abuelos, puedes quedarte el tiempo que quieras. Si no puedes con la vida diaria, te mudas con tu madre». Lo miró atentamente a los ojos y leyó en ellos un claro alivio, imposible de disimular. Gustavo se alegraba de su marcha. No pensaba detenerla ni mucho menos rogarle que se quedara. El Rubicón estaba cruzado. Cristina comprobó una vez más que llevaba consigo el testamento del tío y la cajita con el anillo macizo de su madre. Esa joya de oro le ayudaría a pagar todos los trámites en la notaría. Se dirigió mentalmente a su madre: «¿Ves? Tenías razón cuando me diste en vida aquella única reliquia familiar. Ha llegado su hora de salvarme. Bendíceme, querida». El punto final de su partida fue el portazo de la puerta de entrada y las palabras de otro invento de su marido: «Bienvenidos, estamos contentos de recibirlos». Una burla irónica para despedirse. Pues bien, en su vida ya no habría más de aquel circo mecánico. Al irse, vete del todo. Por alguna razón se considera que a los 45 a 50 años una mujer ya está totalmente pasada. En el mercado de novias ni siquiera se la puede llamar rezagada, simple desecho, a lo sumo un partido adecuado para un hombre mayor o un viudo. La maternidad, cosa del pasado, y los pocos casos de embarazo son más bien excepción que regla. Los negocios había que intentar montarlos en la juventud, igual que construir una carrera. Todo demasiado tarde, salvo que la fortuna hiciera una jugada y sonriera. Cristina estaba sentada en una curiosa plaza en el centro de Santiago y reflexionaba casi en voz alta: «He aceptado la herencia, y se me va la cabeza. No pienso contarles los detalles a mis hijos, pero cuanto quisiera ayudarlos ya, no en un futuro lejano. ¿Qué pasos dar ahora? Sería estupendo sacar a Esteban de las garras de esa pariente dominante, mandarlos a él, a Luz y a Miguelito a Lima o a Buenos Aires, donde hay viviendas magníficas. Que empiecen de cero. Esteban entrará al fin al Instituto de Arquitectura, Luz volverá del permiso de maternidad y encontrará también su lugar en la vida. Y Miguelito, en una gran ciudad, tendrá perspectivas muy distintas». Paula había elegido, según Cristina, una profesión demasiado de moda: management. Estudiaba en la filial de la Universidad Latinoamericana de Gestión. No importaba que no fuera una alumna brillante. Era despierta, activa, lista, aunque algo perezosa. Lo que Cristina no entendía era otra cosa. ¿Qué era eso de la gestión de procesos y personal, como lo definió su hija con el término management? ¿Acaso significaba, literalmente, con cualquier proceso en cualquier ámbito? ¿Ven y manda? A Paula le contó solo un poco sobre el tío Alberto y la herencia. Y cómo se alegró, después del internado, de aquel enorme piso en Santiago. Aunque atiborrado, sin limpiar desde hacía tiempo, parecido a un almacén de objetos del siglo pasado, Paula recorría aquel reino de techos altos como si fuera un museo, encantada con cada hallazgo. Y Cristina recordaba la confesión del tío Alberto sobre su vida con Rosario. ¿Cuántos años habían pasado desde entonces? Acostumbrada a hacer limpiezas generales impecables, en un par de semanas convirtió aquel piso viejo pero sólido en una joya. Limpio,
espacioso, acogedor. Que la televisión fuera de válvulas, que en lugar de camas con colchones ortopédicos, tan de moda ahora, hubiera sofás robustos y mullidos. Por todas partes mesas y mesitas talladas, lámparas de pie con pantallas graciosas. En la cocina, ni plástico ni melamina, todo en madera. Poco común. Pero eso no era ningún problema. Cristina bromeaba al respecto: Paula, ya no somos princesas, somos reinitas de inmediato. De dote tenemos lo nunca visto. Podríamos abrir una tienda de antigüedades. Una clienta mía siempre decía que en su casa todo era antigüedad. Esa palabra se me quedó grabada. Paula estaba de acuerdo con su madre en que habían tenido suerte tanto con el piso como con el mobiliario. Solo dijo que, para acabar con el aire medieval de la vivienda, no estaría mal añadir un toque de modernidad. En la lista de futuras compras figuraban un televisor de plasma más humano, un ordenador, una tableta y un par de teléfonos móviles decentes. Electrodomésticos pequeños, desde una lavadora hasta una cafetera con batidora. Para que todo fuera como en las casas normales. De nuevo Cristina se puso pensativa, con tristeza. Había que decidir algo con los demás bienes. Y ella no tenía ni astucia ni experiencia. Resultaba que no había más remedio que reunir a todos los hijos en la mesa y consultarles. La reunión familiar se programó para las vacaciones de verano en Santiago. El hijo mayor de Cristina se parecía un poco a su madre en su discreción, en la capacidad de guardar secretos personales. Y ahora, en su familia nadie sabía que había enviado un dibujo a un concurso. ¿No era eso una burla? Esteban dibujaba en secreto, de noche. Le gustaban los retratos románticos basados en contrastes, una señorita y un gamberro, un hombre aristócrata y una jovencita florista, una dama de la alta sociedad y un muchacho campesino en camisa sencilla. No podía explicar por qué la temática de sus obras era así. Los argumentos, las imágenes, las decoraciones de los dibujos nacían en su cabeza como si vinieran de afuera. El resultado era atrevido y un poco insolente. A la madre dominante, esposa y a la tímida Luz no les mostraba sus obras, por el momento. Había pensado compartirlas con su madre, pero desechó la idea. ¿Qué tenía que ver Cristina, con sus habilidades de simple empleada doméstica, con el arte? Cuando Esteban supo, en casa de su madre, que le habían dejado una galería privada de arte, casi enloqueció de alegría. Mientras los demás, tras la primera conversación seria sobre la herencia, se quedaron dormidos, él pasó la noche entera dibujando otra vez. Y por la mañana, por primera vez, les mostró su obra. La reacción fue efusiva, todas las mujeres quedaron fascinadas. No importaba que no entendieran nada de pintura, incluso un profano podía ver en aquel nuevo retrato de una mujer y un hombre, otra vez construido a base de contradicciones, brillaba el talento de un verdadero maestro. Quizás no de un pintor formado, sino de un aprendiz, un autodidacta en ese arte, pero qué precioso se veía. La decisión nació sola en la mente de Cristina. Esteban debía mudarse a Buenos Aires, dedicarse allí a todo lo relacionado con el arte, más aún cuando el piso de la segunda esposa del tío Alberto seguía vacío. Cristina suspiró con alivio. La vida empezaba a ordenarse y luego Paula se enamoró de un chico de la universidad. Cristina recordaba siempre un dicho, que ninguna persona llega a nuestra vida por casualidad, cada cual está destinado a algo. El amigo de Paula resultó ser de Lima. Se había metido en líos estudiando en la capital y se trasladó a terminar los estudios en Santiago. El ovillo de la herencia se desenrollaba como escrito en un guión. Cristina, junto con Paula y su novio, voló a Lima, donde logró alquilar el piso heredado por una suma decente en dólares. Ahora en Santiago ya no estaban apretados de dinero. Y el prometido de Paula resultó ser un chico con la cabeza en su sitio, la cortejaba con honestidad y planeaba casarse. Así que el piso de Lima, dentro de un par de años, cuando los jóvenes acabaran la universidad, les vendría de perlas. A veces Cristina sacaba la única foto del tío Alberto y hablaba con él: ¿ves, pariente? Poco a poco me voy acostumbrando. Tú querías que tu herencia funcionara, que no desapareciera sin dejar rastro. Yo me esfuerzo como puedo. Solo que aún no me he divorciado de mi marido. Algo me detiene.
me vuelvo sentimental. Recuerdo cómo conocí a Gustavo. A mi madre se le rompió la canilla en la cocina y él vino a arreglarla. También recuerdo que, unos días después, tímidamente me trajo un ramo de margaritas. Dijo que había instalado algo en la canilla, que sería una sorpresa. Y su sorpresa luego me sacó de quicio. Por una avería en el barrio cortaron el suministro de agua, pero fue la canilla la que me lo anunció. Perdón, estoy vacío, regrese más tarde, como nos reímos después con Gustavo de aquel invento suyo. Tal vez eso mismo nos impulsó a salir juntos. Quiero confesarte ahora, tío, lo extraño. ¿Quién lo diría, que alguna vez lo admitiría? Decidí incluso ir de incógnito a ver cómo vive. Yo no daré el primer paso hacia la reconciliación, pero el corazón me pide, ve, entérate tú misma. Cristina no era de aplazar lo pensado. No veía a su marido desde hacía más de un año, mantenía la pose de mujer ofendida. Tampoco él había intentado contactarla, guardaba un silencio sepulcral. Algún día cercano, después de una de sus charlas con la foto del tío, Cristina se armó y partió hacia su ciudad natal. Se acercó a la casa casi a escondidas, pero igualmente se topó con la vecina más curiosa. Y ésta, enseguida, le soltó todo sobre Gustavo. Tu marido, Cristina, vivió aquí solo poco tiempo, se fue a casa de su madre. Oí de una amiga que vive al lado de tu suegra que no lleva mujeres. Está solo, como un lobo. ¿Y tú cómo estás? Desapareciste de golpe. Sobre tu familia se dijo de todo. La incertidumbre generó rumores. Al enterarse de que en la vida de Gustavo no había aparecido otra mujer, Cristina sintió una inmensa alegría. Las emociones cálidas la inundaron, y le contó a la vecina todas sus novedades. Como la felicitaba por la herencia, le preguntaba cómo la administraba, la alababa por sus decisiones sensatas. La invitó a un café, y delante de ella llamó enseguida a su amiga que vivía junto a la suegra, ansiosa por compartir las noticias de primera mano. La cadena de chismes, adornados, corrió veloz por la ciudad. Cristina regresó a Santiago para reflexionar sobre lo que había sabido de Gustavo. Y su suegra ya estaba al tanto de los últimos acontecimientos. Esperaba ansiosa a su hijo a la vuelta del trabajo. Gustavito, llegó tu hora. Escucha lo que le ha caído encima a Cristina. Una herencia enorme, propiedades y hasta unos cuadros. Ahora los maneja Esteban en Buenos Aires. Paula se alista para irse a Lima con su novio. Y la propia Cristina vive en un piso lujoso en Santiago. ¿Y tú qué? ¿Vas a quedarte sin nada? ¿No vas a morder tu pedazo del pan abundante de tu esposa? ¿Serás el último de los tontos? Si ni siquiera se han divorciado. Tienes todos los derechos sobre esa herencia. Gustavo miró cansado a su madre. Dios mío, ¿cuándo te calmarás con tus exigencias? No voy a quitarle nada a Cristina, menos con trampas o presión. Bastante pasó ella, arrastrándose por casas ajenas con aspiradora y fregona. Yo era el que debía pensar en el futuro de Esteban y Paula. ¿Y qué salió? Después de nuestra pelea con Cristina, los hijos no quisieron saber de mí, eligieron su lado. Y en aquel entonces ni yo ni ellos sabíamos nada de la herencia. Sí que iré a Santiago, pero no para reclamar derechos sobre la herencia. Quiero saber si existe la posibilidad de que Cristina y yo volvamos a estar juntos. Ser pareja otra vez. Estoy incluso dispuesto a renunciar a mi obsesión con los inventos, pensaba. Cristina no creía ni a sus ojos ni a sus oídos. Toda la familia estaba de vacaciones en el valle de Atacama. Y al día siguiente les esperaba a todos una excursión en jeep a los salares. Le daba un poco de miedo. Pero, en esencia, ¿qué había visto en su vida hasta entonces? Ahora estaban cenando en el hotel. Esteban conversaba animadamente con el marido de Paula, su nuera Luz había ido al baño con el pequeño Miguelito de 5 años. Paula discutía con su padre qué ponerse para estar cómoda en la excursión. Charlas amables, temas agradables, un ambiente amistoso. Cuánto habían tenido que pasar hasta llegar a ese día. Su difícil conversación con Gustavo, sus dudas y aquella esperanza que brotaba como un retoño. Si intentaban empezar de nuevo, como proponía su marido, tal vez lo lograrían.
Y de nuevo la duda, ¿acaso sin herencia yo no le servía, y ahora sí? Que a menudo la gente dice que no se puede entrar dos veces en el mismo río. Cristina vacilaba. No respondió nada de inmediato a la invitación de Gustavo a reconciliarse. Lo invitó a vivir un tiempo con ella y con Paula en Santiago, para ver si salía bien o mal definitivamente. Las parejas que han pasado por intentos de reconstruir la familia sabrán de qué hablo. Todo era como entonces, cuando nació el amor. Y al mismo tiempo, todo distinto. El hombre y la mujer se conocían al dedillo, todas las máscaras hacía tiempo que habían caído. Que ahora estuvieran juntos de nuevo les costaba esfuerzo, concesiones, y el deseo de no destruir ya nunca nada más. Aquel encuentro en el Valle de Atacama lo organizaron en honor al 50 cumpleaños de Gustavo. Su destino profesional en la lejana provincia, inesperadamente, tomó otro rumbo. Tras reconciliarse con Cristina se tomó unas vacaciones. En el consejo familiar se decidió que él y su esposa viajarían a Calderas. Gustavo soñaba con ver volcanes verdaderos con sus propios ojos. Cristina ansiaba ir a la tumba del tío Alberto, ponerle flores en persona y llorar por lo pasado. Y allí sucedió lo inesperado, ambos se enamoraron literalmente del caserío acogedor y solitario del tío. Les gustaron las gentes de allí, sencillas, fáciles en el trato, sin piedras escondidas en el pecho. Al segundo día de su estancia en el pueblo los visitó toda una delegación de vecinos. Trajeron unos pescados en todas las formas, otros vino casero y jugo de bayas de elaboración propia. Al conversar se supo que en el laboratorio técnico local necesitaban mucho a un buen diseñador. La institución se dedicaba a cuestiones sísmicas relacionadas con la actividad de los volcanes. Los invitados se fueron, pero Gustavo no podía dormir. ¿Y si era esa su senda, la que lo ayudaría a domar su ansia inventora? Al día siguiente lo habló con Cristina. Su respuesta fue sencilla y clara: donde estés tú, Gustavo, allí está mi casa. Lo demás no importa. En el restaurante donde cenaba su familia reinaba una calma hogareña. Se podían discutir los asuntos sin temor a oídos curiosos. Tomó la palabra Esteban, pidiendo atención de todos. Tengo un anuncio inusual para ustedes. En realidad son dos noticias. Expuse mis obras en la galería, y una de ellas enseguida quisieron comprarla, las demás también tuvieron éxito. Hace poco conocí a un crítico de arte renombrado. Me dijo que aquellas pinturas que en la galería siempre se creyeron originales, en realidad son copias muy hábiles, pero sin gran valor en el mercado. La dueña lo sabía, pero siempre las presentaba como auténticas obras de pintores famosos, tratando de atraer interés hacia sus exposiciones. Cristina pensó de inmediato: pobre tío Alberto, su segunda esposa vivía de ilusiones no solo en el amor, y él la adoraba. Qué distintos somos todos. En voz alta dijo algo diferente: debemos agradecerle a esa mujer, incluso su afán de parecer más de lo que era. La vida es tan complicada, entrelazó pasado y futuro, nos unió con el tío, dándonos la oportunidad de conocer la historia de su vida. Originales o no, Dios será su juez. A mí me preocupa mucho más nuestro pequeño viaje de mañana. Antes de dormir, Paula se asomó al cuarto de su madre. Sus ojos brillaban. Mamá, pronto volverás a ser abuela. Nunca te conté cuánto sufrí con este problema mío de mujer. Fui con mi esposo a tantos médicos, pero todo en vano. Solo una doctora me dijo que dejara de esperar con tanta ansiedad y entonces todo se daría. El embarazo aún es pequeño, apenas 8 semanas, pero qué feliz soy. Cristina acarició con preocupación la cabeza de su hija. ¿Y la excursión de mañana en jeep a los salares no es peligrosa para ti? Allí hay lagunas saladas, ten cuidado si decides bañarte. Paula sonrió. Estoy totalmente tranquila, mamá. Sé bien que nada me amenaza. Ustedes con papá prepararon tanto esta aventura, que voy con ustedes. El viaje a los salares de Atacama superó todas las expectativas. Hay en nuestro planeta lugares prácticamente imposibles de describir con palabras. No existen definiciones ni epítetos suficientes. A Cristina las llanuras saladas la dejaron atónita. Y eso que nunca había sido una persona creativa, pero allí las imágenes empezaron a formarse en su mente.
He aquí una fuente termal hirviente. Esa era Rosario, la primera esposa del tío Alberto. Pasó por su destino como un meteoro, lo quemó, no logró retenerlo. Vivió toda la vida luego solo con un hombre, alimentándose de recuerdos. A lo lejos se veía un torrente de barro burbujeante. Allí estaba escondido todo el amor de Valentina, la segunda esposa de Alberto. Pecadora, insegura, naturaleza que arruinó su propia familia. Los guantes negros, las dudas, el dolor, el alma curada con arte. Qué intensa y contradictoria era. Lástima que tampoco pudo ver su felicidad en el hombre amado. La siguiente parada en su ruta a pie, una hermosa fuente caliente. Era la chispeante Carmelita, el último amor del tío Alberto, su acogedor puerto de despedida. Decidida e irrepetible, la que puso fin a la cadena de mujeres en el destino de su marido. Muy leal y muy valiente. Qué suerte tuvo su hombre de que ella fuera el último acorde de su amor. Cristina se detuvo junto al salar más grande, llamado Salar Grande. De inmediato le vino la idea de que el epíteto más justo para la tercera esposa del tío era grande. Él, como aquella vasta llanura blanca, se extendía hasta el horizonte. Y alrededor todo multicolor, pintoresco. El guía explicó enseguida que ese paisaje se creaba por los depósitos de minerales. Justo así era Carmelita, que había seguido a su amor hasta el mismísimo fin del mundo. Gustavo no podía apartarse de la impresionante vista del volcán Licancabur. Desde lejos se veían, como en la palma de la mano, todas sus laderas, el cráter en la cima. A Cristina le costó mucho llevárselo de allí. Una hora después llegaría el autobús por el grupo. Su tiempo en el desierto de Atacama se acercaba implacablemente al fin. Pasó como un instante brillante, lleno de impresiones. En el programa de su tour quedaban aún muchos puntos. Rechazaron con decisión solo uno, un valle misterioso. Todos lo llamaban allí Valle de la Muerte. Decían los locales que había un ambiente extraño y que muchos se sentían mal. Cristina no quiso oscurecer más su vida. Cualquier acontecimiento en la vida, igual que este viaje maravilloso, inevitablemente llega a su fin. De la capital a Calderas no hay un camino corto, casi 700 kilómetros. Por eso la generación más joven decidió regresar a sus casas después del cumpleaños de su padre, directamente desde la capital. Gustavo y Cristina estaban en la sala de espera del aeropuerto, observando cómo sus hijos se registraban para el vuelo. Primero Paula con su esposo. Cristina aún no le había dicho a Gustavo que pronto sería abuelo por segunda vez. Al volver a casa, entonces le daría la noticia en un ambiente tranquilo. Los chicos en Lima se habían instalado bastante bien. Ambos trabajaban, avanzaban con estabilidad en sus carreras. Gracias a Carmelita tenían su propio piso, y no cualquiera, en un edificio de élite. Allí encontrarían espacio también para una habitación infantil. Cristina y Gustavo podían estar tranquilos por eso. Esteban y Luz fueron a facturar el equipaje y Cristina pensó en el talento de su hijo. Sí, no estudió, no entró en esa facultad de arquitectura que soñaba. Pero ahora vive y respira con la galería de arte. Pinta abiertamente, no de noche a escondidas. Quizá no le ofrecieron un honorario fabuloso por su obra La señorita y el gamberro, pero la suma fue igualmente bastante jugosa. No se perderán él, Luz y Miguelito. Para el pan seguro que alcanza. A Cristina le vino a la memoria el banquete familiar en el restaurante del hotel por el 50 cumpleaños de Gustavo. Como sus hijos, sin ponerse de acuerdo, pronunciaron brindis muy parecidos diciendo que querrían vivir una vida tan gloriosa como la de sus padres. Qué bueno que aceptaron mudarse definitivamente a Calderas. No pusieron objeciones. Todo lo entendieron de inmediato con el corazón. Un par de años atrás, cuando Gustavo y Cristina ya se habían instalado en Calderas, viajaron para ayudar a la madre de Gustavo a mudarse a Santiago, al mismo piso que había quedado tras Rosario. Ya no podrían estar a menudo junto a la suegra, así que mejor que ella pasara sus últimos años en comodidad y calor. Quien recuerda lo viejo, pierde un ojo. Cristina no guardaba contra la anciana ni rencor ni maldad. Y ella hacía tiempo que se había disculpado, confesando que luego entendió, se había equivocado al denigrar a su nuera sin motivo. En el cumpleaños del tío,
Gustavo y Cristina fueron al cementerio. Antes de eso, Cristina había encontrado en la casa un viejo álbum de fotos, y descubrió allí un retrato en color. En él, un hombre de unos 50 años, de aspecto muy atractivo, de esos a los que, sin duda, las mujeres no les niegan su atención, ojos sabios y penetrantes, cabellera ondulada y abundante, mentón firme, labios de trazo hermoso, y en la mejilla derecha, un hoyuelo. No en vano había nacido a mediados de agosto. Si creer a las promesas de los astrólogos, un león así siempre es hermoso, majestuoso, espléndido en todo. Mientras Gustavo limpiaba la tumba de Alberto de las hojas caídas, Cristina volvía a conversar en silencio con su tío. Gracias, querido. No me corresponde juzgarte ni reprocharte que no fueras un santo. Cambiaste radicalmente la vida de mi familia, no te dio pereza, nos encontraste, ayudaste, me reconfortaste al final con tu atención. Pude hacer lo que dice el refrán, a cada hermana un pendiente, asegurar a mis seres queridos utilizando la herencia que nos dejaste. Nuestra nueva historia familiar comenzó aquí, en Calderas, como una vez continuó la tuya. Aquí, con Gustavo, algún día también descansaremos, repitiendo tu elección, ser fieles a esta tierra. Que el Señor guarde por siempre tu alma. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.